Ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice el coste total por serie de producción en miles de unidades monetarias de una cierta industria está dado por la siguiente función. Una función de costes en x y en y que es igual a 3x² más 4y al cuadrado menos 5xy más 3x menos 14y más 20, donde x denota el número de horas hombre en cientos e y denota el número de unidades en miles de producto elaboradas por serie. ¿Qué valores de x e y dan como resultado el coste total mínimo por serie de producción? Muy bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Como siempre entonces, lo primero que hacemos va a ser mirar si la función tiene un dominio y ese dominio es un conjunto convexo, que en este caso sí lo es. Entonces vamos a minimizar la función de coste, vemos las condiciones de primer orden, la derivada de la función del coste respecto de x, que nos dará 6x menos 5y más 3 igual a 0. Esto entonces lo podríamos escribir en función de y, es decir, en función de x. Pasando esto de este lado, nos va a quedar 3 por la derivada del coste respecto de y, será 8y menos 5x menos 14 igual a 0, ¿no? Y entonces ahora hacemos lo mismo, solo que pasamos esto de este otro lado, que nos queda y igual a 14 más 5x partido de 8. Necesitamos entonces saber cuánto que podemos obtener de aquí. Igualamos ambas y vamos a tener que esto es 2x más 1 por 3 es igual a 14 más 5x, y puedo pasar el 8 que está aquí abajo multiplicando de este otro lado, de manera que voy a tener 24, y el 5 que está aquí abajo multiplicando de este lado, así. Entonces nos va a quedar 48 más 24 igual a 70 más 5 por 5, 25x. ¿Sí? Perdón, y esto tiene una x aquí, 48x. Entonces, ahora podemos pasar esto restando de este lado y esto restando de este otro lado, de manera que nos va a quedar de este lado 46 y de este lado 23x. Despejamos la x y nos va a quedar 2. Entonces tenemos cuánto vale la x. Nuestra x vale 2. ¿Cuánto vale la y? La y es igual, tomamos cualquiera de las dos, nos da lo mismo, vamos a tomar esta, va a ser 3 partido de 5 por 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 con 5 se me va y me queda 3. Entonces, y es igual a 3. Muy bien, ese es nuestro punto crítico. Ahora lo que necesitamos es saber cómo es la función, si es cóncava o convexa, para saber si tenemos un máximo o un mínimo, o un punto de silla. Entonces para eso tenemos que calcular la segunda derivada para construir la matriz hessiana. Calculamos la segunda derivada siempre tomando estas. La segunda derivada para construir la matriz hessiana, vamos a poner directamente la matriz hessiana, será la segunda derivada de esta respecto de x, será 6, de esta respecto de y, me da menos 5, de esta respecto de x, me da menos 5, como tiene que ser, las cruzadas son iguales,
de esta respecto de y me da 8. ¿verdad? Esto es una matriz que no es diagonal, por lo tanto miramos los menores principales dominantes. Menor principal dominante de orden 1 es igual a 6, que es positivo. El menor principal dominante de orden 2 es 6 por 8 menos 5 por 5, 25. 25, esto nos da 6 por 8, 48, menos 25. ¿Sí? Y entonces esto nos da 28, 23, que también es positivo. Por lo tanto, sabemos que la matriz H nos está dando que es definida positiva, ¿cierto? Es definida positiva ¿en dónde? En todo el dominio de la función. En este caso, que es el dominio, ¿no? En realidad en todos los reales al cuadrado, pero para nuestro problema en todo el dominio de la función. ¿Por qué? Porque nunca hicimos ningún reemplazo de x y de y, simplemente tomamos las segundas derivadas. Por eso es en todo el dominio de la función. Y si h es definida positiva en todo el dominio de la función, en todo ese dominio la función es convexa. Entonces c de xy es convexa también en todo el dominio de la función. Y por lo tanto, nuestro punto crítico, que es 2, 3, es un mínimo, y no es solamente un mínimo, sino que es un mínimo global o un mínimo absoluto, porque es convexa en todo el dominio de la función. Por lo tanto, será un mínimo global. Una representación de esta función de costes. Tenemos la x, la y la función tendría esta forma. Fíjense que nuestro punto crítico era x cuadrado, x2, y3. Tenemos la x, perdón, es el eje rojo, x2, y si miramos de este lado, y3. Si marcáramos las condiciones de primer orden, es decir, igualáramos las derivadas a 0, obtendríamos esto, que es ese el punto, y vemos que la función es una función convexa, como la habíamos obtenido, y por lo tanto es una función convexa en todo el dominio, en este caso el dominio económico, que era la x positiva y la y positiva. Si nos alejáramos para ver cómo continúa la función, veríamos que sigue siendo convexa en todo el dominio, que es exactamente lo que obtuvimos analíticamente, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que la forma cuadrática de h era definida positiva, la función era convexa en todo el dominio, o lo que también se denomina cóncava hacia arriba, y por lo tanto lo que encontrábamos era un mínimo global del problema.